Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias. Pueden tomar asiento los que están de pie todavía. Es una bendición poder estar en este lugar, poder compartir la palabra del Señor. Dios sabe que sí. Cuando se me indica que tengo la oportunidad de compartir un mensaje el día de hoy, el Señor habla a mi corazón y me pone solamente el libro de Amós. Yo voy al libro de Amós y comienzo a leerlo porque solamente me dijo eso. Libro de Amós. Yo no sé cuál es la palabra, no sé lo que es lo que Él me quiere enseñar, no sé qué quiere compartir, pero me dice el libro de Amós. Cuando yo voy a la palabra y empiezo a leer, tuve que volver a leer porque no comprendía mucho. Sin embargo, el Espíritu Santo poco a poco me fue inquietando y me llevó a ir a investigar acerca del libro de Amós, de quién era el profeta Amós, de qué sucedía en ese tiempo. Y algo que me llama poderosamente la atención es que lo que sucedía en ese tiempo, casualmente, a pesar de que fueron hace miles de años, todavía en este tiempo yo encuentro mucha similitud y creo que usted también lo hará. Por esa razón, rápidamente quiero hacer un resumen de lo que es el libro de Amós. El libro de Amós es un libro profético de la Biblia. Es bastante corto, pero muy hermoso. Consta solamente de 9 capítulos. Lo lees súper rápido. Pero lo que me llama la atención son las cosas que en él describe. Es un libro que cuando lo empiezas a leer, empiezas a notar que viene mucho juicio, que hay muchas situaciones en las que el pueblo se ha adentrado, pero también empiezas a ver cómo Dios poco a poco empieza a traer un juicio sobre cada uno de ellos. Y yo acá resumí algunas cosas de lo que estaban sucediendo en aquel tiempo. Y dice que la sociedad era una sociedad consumista. En aquellos tiempos, las personas que tenían dinero, las personas que eran pudientes, las personas que eran ricas, buscaban, al igual que hoy, la manera en la cual incrementar esas riquezas. Pero la manera en que las incrementaban no era una manera correcta. No era una manera que el simple trabajo, el sudor de su frente iba a provocar que esas riquezas crecieran, sino que ellos aprovechaban cualquier oportunidad para engañar a las personas. Si tuviesen un negocio, ellos lo que hacían es que vendían a precios desorbitantes y conforme les iban entrando, iban vendiendo sus riquezas, iban creciendo. No vendían de una manera justa. Los que tenían empleados los trataban de muy mala manera. Les hacían trabajar en jornadas que no les correspondían para lo que ellos estaban percibiendo en su salario. Muchos de los agricultores en aquellos tiempos que le vendían su producto a esas personas ricas para que ellos la revendiesen, esas personas ricas les pagaban sumamente mal la semilla, el trigo o lo que les estuviesen vendiendo los agricultores. Pagaban sumamente mal. Ellos se aprovechaban de una manera desmedida de las personas humildes, de las personas pobres. Dice que el sistema en aquel tiempo permitía la explotación y los engaños a los jornaleros. O sea, los pobres, por más que trabajasen, por más que vendiesen, por mejor que fueran sus cosechas, en aquellos tiempos, y de acuerdo al sistema, lo que dictaba que el rico era rico y se iba a seguir haciendo rico, lo único que quedaba es que el pobre, por más que trabajase, se iba a seguir haciendo pobre. No tenía una manera de prosperar, porque los medios en los cuales podían vender siempre estaban pagándoles absolutamente mal. Dígame si eso en este tiempo no se ve. Dígame si en esto, en las conferencias de prensa, yo no sé si usted se ha estado dando cuenta de los problemas por los aranceles en el arroz, todo lo que se está haciendo para tratar de bajar los precios, todas las barbaridades que se termina dando cuenta el pueblo. En cuanto a la religión en aquel tiempo, era vacía,
era de un contenido sumamente vacío. Dice que habían lugares de reunión donde se hacían las celebraciones, donde se hacían cultos, pero era algo completamente estructurado. En aquellos tiempos dicen que habían unos coros hermosísimos, dicen que estaban los mejores cantores, donde estaban los mejores músicos, pero todo lo que se hacía allá era para engrandecer al hombre. Todo lo que se hacía en ese tiempo era para que reluciera, para que la imagen de la persona que estaba al frente empezara a brillar y empezara a sobresalir por encima de todos los demás. En ningún momento había revelación. En ningún momento ninguna de las personas que compartían un mensaje lo hacían amando lo que estaban haciendo. No amaban la palabra, no la escudriñaban como debían de hacer, sino que ellos lo que hacían es que acomodaban los mensajes de una manera en la que le fuese de interés, o le fuese de acomodo para ellos mismos. Todo lo que hacían era solamente para que el ojo del hombre fuese alumbrado, para que la luz que estaba sobre el hombre brillara. Nunca se le daba el lugar que le correspondía al Señor en aquellos tiempos. El pueblo estaba completamente alejado del Señor. Estaban solamente dedicados para la autosatisfacción. Usted sabe qué es venir a la iglesia esperando escuchar una palabra del Señor, que venga con una revelación poderosa, que venga y que transforme mi vida, que venga y que me cambie, y solamente escuchar un mensaje de autosatisfacción. Sí, algo que me haga sentir bien a mí, que yo venga en este lugar y empiece a hablar solamente cosas propias, cosas que yo he pasado, que yo he vivido, con tal razón de que usted diga: oh, wow, ese hermano sí que es bueno. De eso se trataban las celebraciones en aquellos tiempos. No había amor por Dios, no había amor por las almas, sí habían estructuras, y que la gente en ese tiempo, aunque era responsable con sus ofrendas, con sus diezmos, su corazón estaba completamente lejos de Dios, y lo que hacían era abominable delante de los ojos de Dios. Era una sociedad inmoral y decadente. Dice que había desprecio por la autoridad y el derecho. Las personas en ese tiempo no daban no mostraban ningún tipo de respeto ante las autoridades. Todo lo que hacían, lo hacían sencillamente para beneficiarse ellos mismos, sin importar si lo que yo estoy haciendo iba a traerle problemas al pastor Julián. Con tal de yo estar bien, no me importa si le paso por encima al pastor Julián. En aquel tiempo no había respeto ni siquiera por la misma vida. Y las leyes que en aquel tiempo estaban, los jueces, todos estaban confabulados para que el que tenía más siempre saliera libre. Y yo le pregunto a usted en este tiempo, ¿se asemeja a lo que vivimos actualmente? ¿Se asemeja en algo a lo que vivimos en este tiempo? El adulterio y la fornicación eran justificados. Dice que en aquellos tiempos había tal adulterio, tal fornicación, que los padres y los hijos se metían con las mismas mujeres. No había respeto alguno. Y aunque la mujer se levantara y pusiese alguna acusación, para ellos no había una respuesta favorable. Todo lo que se hacía, así fuese malo, siempre la persona que tenía una mejor posición era la que siempre iba a salir libre. Aquel al que hubiese sido transgredido, en ningún momento iba a tener ningún beneficio, en ningún momento iba a tener algún respaldo de la ley. Y yo le pregunto en este tiempo, ¿será que esas cosas pasan en este tiempo? ¿Será que las leyes se pueden comprar? ¿Será que el que tiene más posibilidades que aquel que no tiene dinero? ¿Será que los negocios que se hacen en este tiempo, todas las personas las hacen de una manera correcta? Y aún dentro de la casa,
Porque sé que hay muchas personas dentro de la casa que tienen sus negocios, que emprenden. ¿Será que alguna de las cosas que sucedían en aquellos tiempos suceden en este tiempo? Y yo les pido en esta hora, y le pido al Espíritu Santo de Dios, que redarguya nuestros corazones para ver si en algún momento hemos atravesado alguna de estas situaciones o estamos pasando por alguna de ellas. Y hay realidades de Dios o verdades absolutas, y es que Dios es un Dios santo, por lo cual aborrece la maldad, pero está dispuesto a juzgar la misma. Es por eso que en aquel tiempo, al ver todas estas situaciones, el profeta Amós se levanta con un vivo celo por la presencia de Dios y por ver que todas las cosas estaban desfavoreciendo al pueblo. Todo esto sucedía en varias ciudades como Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Amós no era ajeno a nada de lo que estaba sucediendo. Amós en aquel tiempo era un pastor de ovejas, era un agricultor, pero no estaba solamente en la montaña. Él estaba completamente apercibido de lo que estaba pasando, y en su corazón se levantó un vivo celo por Dios, por lo que estaba pasando. Y en aquel tiempo dice la palabra del Señor que él se levantó y empezó a hablar de parte del Señor, y empezó a traer palabra de Dios, palabra del cielo, palabra que venía con juicio para cada uno de los lugares en donde se estaban practicando todas estas situaciones, en todos esos lugares que se habían alejado de Dios, porque Dios es santo, y para acercarnos a Él debemos procurar también serlo. Otra verdad es que Él es misericordioso y está en disposición de perdonar y restaurar al que reconoce su pecado y necesidad. Aleluya. Amados, el título de esta palabra es Tiempo de Restauración. Quiero que vayamos al libro de Amós 9, 11 y 12. Libro de Amós 9, 11 y 12. Yo le pedí a producción que me buscaran en lenguaje actual. No sé si lo conseguimos. Ok, gloria a Dios. Les decía que la voluntad de Dios es que Él es misericordioso, y que sin importar las situaciones que pasen, Él siempre va a proveer la oportunidad para restaurar, para levantar, para hacer verdaderamente lo que Él soñó en los diferentes lugares, o en los diferentes corazones, o en las diferentes personas. Pero como les decía al principio, hay tiempos de tiempos y hay tiempos de Dios. La palabra del Señor dice: cuando llegue ese día, haré que los descendientes de David vuelvan a reinar sobre Israel. Volverán a ser fuertes como antes. Así, lo que quede de Edom, este es lo que quede, significa, o cambiémoslos por, así el remanente de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel, el pueblo que alaba mi nombre. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que así será. Gloria a Dios. Después de todo lo que les comentaba anteriormente, el Señor trae por medio de Amós esta palabra, una palabra de restauración, una palabra de esperanza, una palabra en la que el Señor asegura que Él va a restaurar y va a traer de los lugares lejanos, de esos lugares en donde todo estaba perdido, iba a traer un remanente, algo que se había guardado, algo que se había separado para el Señor, algo que no había dejado que la corrupción de aquellos tiempos carcomiera su corazón, y se habían mantenido delante de Dios de una manera justa, de una manera fiel. Era un remanente escogido por el Señor que Él iba a traer en aquel tiempo, y iba a levantar y hacer una sola nación con el pueblo de Israel.
Y yo quiero hablar acerca del remanente, porque muchas veces hablamos de remanente, pero tal vez no sabemos lo que significa. Y dice que remanente es algo que ha quedado, especialmente los justos del pueblo de Dios, después del juicio divino. Y hay algunas palabras que expresan la idea de remanente. Yeter, que significa lo que ha quedado. Sarit es un sobreviviente. Sherut, uno liberado de cadenas. Entonces, cuando usted escucha la palabra remanente, recuerde, es algo que ha quedado, es algo que fue guardado de entre un montón de cosas. Usted y yo somos un remanente especial, somos un remanente que ha permanecido, somos un remanente que no nos hemos doblegado, somos un remanente que sigue creyendo en la voluntad del Eterno, sin importar lo que está pasando, sin importar que la historia se repita. Sabemos y confiamos que el Señor es quien nos restaura, que el Señor es quien nos levanta, que el Señor es quien nos guarda, que ese mismo ayer, de hoy y por los siglos, que no tiene sombra de variación, que lo que Él habla lo promete y lo cumple. Ese mismo Dios es nuestra garantía de que vamos a ser restaurados, de que vamos a ser levantados, de que sin importar lo que estemos viendo en este tiempo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Eres un sobreviviente. Eres un sobreviviente. Porque aunque juicio venga sobre la tierra, sobre ti va a amanecer Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eres uno que ha sido liberado de las cadenas. Cuando escuches remanente, puedes dar gloria al cielo, puedes dar gloria a Dios, porque eres uno que ha sido liberado de las cadenas. Eres libre, eres libre. Fuiste guardado para vivir en libertad. Eso es remanente. Eso es remanente. Les decía que el título de la palabra es tiempo de restauración. Y yo necesito que comprendamos lo que significa el tiempo. Y es que el tiempo o el conocimiento del mismo se puede distinguir en dos realidades: en el tiempo que vemos y la eternidad. El tiempo humano, por decirlo así, es el tiempo cronos. Viene de una palabra griega que es cronos, y el mismo es una medición, es lo que alcanzamos a ver. Es todo lo que conlleva nuestra vida. Nacemos, crecemos, como dicen, nos reproducimos y morimos. En algún momento, inevitablemente, en nuestro tiempo cronos, vamos a morir. Es un tiempo o es un espacio que trae limitantes, pero es en ese mismo tiempo en donde vamos a poder ver, y si llegamos a alcanzar a cumplir metas, sueños, ministerios, si vamos a ver una plenitud en nuestras vidas. Es ese espacio temporario en el cual la vida del hombre se desarrolla. Eso es cronos. El Señor en el Génesis lo explicaba al estar en la creación, y Él decir que Él colocaba lumbreras que iban a identificar lo que iba a separar lo que era el día de la noche. Esto era la luna y el sol. El tiempo cronos, usted lo puede separar en meses, años, días, horas, segundos. Eso es tiempo cronos. Es algo que tiene una cierta limitante en nuestras vidas. Quiero que lo tengamos claro. Espero ser claro. Pero el tiempo de Dios es un tiempo kairos. Es un tiempo perfecto. Es un tiempo en el cual no hay limitantes, porque es eterno. Uno de los nombres de Dios es Jehová Olam, el Dios que es eterno. En el tiempo kairos no hay limitantes, no hay muertes, no hay imposibles. Es en él o en el tiempo kairos es igual a condición de una persona. Cuando el tiempo kairos viene sobre alguien, todo cambia.
sobrenaturalmente y sin ninguna explicación lógica. Cuando el tiempo Kairos se establece en el tiempo Cronos de una persona, todo puede suceder. Absolutamente todo puede suceder, porque no hay limitantes, porque Dios es eterno. Cuando el tiempo Kairos viene el tiempo Cronos de una persona, podemos entrar en esa dimensión de la eternidad de Dios, y es ahí cuando podemos accesar y traer a este tiempo Cronos lo que nosotros estamos necesitando. Es en este tiempo Kairos cuando podemos ver cómo el Señor, cuando llegó a la casa de su amigo, y él estaba muerto en ese tiempo, y dice que su hermana le decía: llegaste tarde, ya él tiene tres días de muerto, ya hiede. Entonces el Señor le dice a ella: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso a veces a nosotros nos detiene muchísimo, porque somos muy naturales, porque estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera muy física, porque estamos acostumbrados de ver las cosas de una manera muy tangible, porque perdemos el norte de que no somos de esta tierra, porque perdemos el norte de que nosotros somos seres espirituales. Jesús no llegó tarde, Jesús llegó en el tiempo perfecto, para que el Kairos de Dios se estableciera sobre la vida de Lázaro en ese momento. Y aun cuando habían imposibles, y aun cuando el cuerpo hedía, y aun cuando no había absolutamente nada que hacer, Jesús mandó a llamar a Lázaro, y Lázaro se levantó de entre los muertos. En el tiempo Kairos de Dios no hay nada que sea imposible. No hay absolutamente nada que no pueda realizarse. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay escasez, no hay miedo, no hay destrucción. El tiempo Kairos de Dios está por establecerse en esta noche sobre el remanente que Él ha escogido. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Yo no sé si yo no estoy siendo claro en la manera en la que estoy dando el mensaje, pero el Señor me daba una palabra para esta casa, y yo quiero que vayamos al versículo 13, ahí mismo en el capítulo 9. El tiempo Kairos dice así: ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas, abundancia. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. O hay unción de conquista y salvación en esas palabras. Pueblo de Israel, cuando llegue ese día los haré volver de su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Producción y ensanchamiento. Yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Viene un tiempo de Dios de abundancia para esta casa. Viene un tiempo de Dios de conquista y de salvación. Viene un tiempo de ensanchamiento para esta casa. Viene un tiempo de posesión y de autoridad para esta casa. Pero es necesario que comprendamos que esto vendrá sobre un remanente, sobre los que hayan quedado, sobre los que no se dobleguen,
sobre los que deseen ir más allá, sobre los que sin importar si tengo hoy, si estoy pasando dificultades, si estoy en escasez, estoy dispuesto a ir más allá y a buscar de Dios y a estar en su presencia. Dios se quiere manifestar en esta hora. Dios se quiere manifestar sobre esta casa. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y no es una muletilla. Porque muchas veces el Espíritu Santo de Dios está en un lugar, en el lugar donde nosotros estamos, pero nosotros no estamos con Él. Y pasamos desapercibido lo que Él dice. Y esto pasaba con el tiempo, con el pueblo de aquel tiempo, porque muchas veces vino palabra de advertencia, pero el pueblo decidió seguir alejado de Dios. Muchas veces se cuestiona lo que el Señor dice en su palabra, o lo que escuchamos decir de parte de un siervo de Dios, y dejamos que lo que Él tiene preparado para mi vida se cumpla en ese tiempo, que la bendición que Él tiene preparada para mi vida se vaya como por un retrete. Dios quiere hacer grandes cosas en esta casa, pero quiere hacerlo con gente entendida, quiere hacerlo con gente separada, quiere hacerlo con un remanente. Porque Él me decía, mientras buscaba y preparaba esta palabra, que viene un tiempo del kairos de Él, y se va a establecer sobre el remanente que ha permanecido fiel. Esta noche es una noche en la que el Cronos, en la que tu Cronos se va a topar de frente con el kairos de Dios, y tu realidad va a ser transformada. Tiempo de restauración. El Señor me decía: yo vengo en esta noche y voy a traer restauración. Y Él me hacía notar cuatro aspectos en los cuales Él va a empezar a restaurar en este tiempo. Su kairos va a empezar a restaurar en este tiempo las familias. Porque Él me decía que viene una conversión sobrenatural. Muchos problemas, muchas situaciones que han traído apatía, que han traído dolor, que han traído separación en el núcleo familiar, en el kairos de Dios, en este tiempo perfecto, van a empezar a solucionarse de una manera sobrenatural, en donde correrán los corazones y estarán frente a frente, y tendrán que humillarse uno delante del otro, y su presencia estará ahí para levantarlos, y su presencia estará ahí para restaurarlos, y su presencia estará ahí para abrazarlos y para levantarlos una vez más. Porque dice el Señor: vengo sobre las familias. Vengo sobre las familias y aquellos por los cuales has estado orando durante mucho tiempo. Hoy es la noche. Hoy es la noche en la que el kairos de Dios se establece sobre tu familia.
Hoy es la noche en donde el Kairos de Dios irrumpe sobre tu casa, y lo que por mucho tiempo no has visto, esta es la noche en donde empezarás a ver a tu hijo que huyó, a tu hijo que está en las drogas, a tu hijo que está perdido, venir a los pies de Cristo. No le rechaces, no le rechaces, no le rechaces. Extiende tus brazos, porque a la medida que los extiendas, el abrazo del Padre empezará a traer abajo toda maldición, toda mortandad, toda palabra de maldición que sobre su vida ha pesado durante todo este tiempo. Viene un tiempo de salvación sobre las familias, sobre los matrimonios que han estado perdidos, los matrimonios que han estado al borde del divorcio. Dice el Señor: vengo con mi Kairos, vengo con mi presencia sobre la casa de tiempo de milagros, vengo sobre el remanente, vengo sobre los que han quedado, vengo sobre los que no se han doblegado, vengo sobre los sobrevivientes, vengo y traigo restauración a las casas, traigo restauración a las casas. Un tiempo de reconciliación sobre las familias. Viene un tiempo de reconciliación de los hijos a los padres y los padres con los hijos. Yo no sé cuál es la situación familiar por las que has estado atravesando, pero sí vengo con una palabra del cielo que te dice: el Kairos de Dios irrumpe sobre tu casa, irrumpe sobre tu familia y trae restauración. El segundo punto es sobre la economía. Esta noche el Kairos de Dios viene sobre la economía de esta casa. Sobre cada uno de los que tienen negocio en esta casa, de los emprendedores. Porque el Señor me decía: así como en aquel tiempo ellos se enriquecían de una manera fraudulenta, también tengo una palabra de amonestación. Ay del emprendedor en esta casa que sea usurero con lo que está haciendo. Ay del emprendedor de esta casa que preste un servicio y esté cobrando más de lo que debería. Ay del que está lucrando sabiendo a expensas de que está exprimiendo a un justo más, a un hermano suyo. Ay del que ose pensar que si subo precios, más rápido llegaré a mi meta. Porque dice el Señor que lo que te bendecirá es su favor y su misericordia. Será su fidelidad sobre tu vida. Porque en el tiempo Kairos de Dios, la economía de esta casa va a empezar a ser transformada y va a empezar a ser sanada en esta hora. Y aún sobre los que trabajamos en el ámbito secular. Prepárate para ser ensanchado. Prepárate para ser impulsado. Prepárate para ser colocado en lugares altos. Porque hay gente en este lugar que ha experimentado en este tiempo injusticia laboral, ha experimentado explotación, pero dice el Señor: has permanecido, me has sido remanente. Eres de los que han quedado, eres un sobreviviente. Y por cuanto no te has doblegado, y por cuanto has sido fiel, y por cuanto me has representado en esos lugares,
He aquí yo traigo mi Kairos sobre tu economía y te hago ensanchar y te hago crecer. Prepárate, prepárate, porque vendrán llamados para ti y te vas a sorprender. Te vas a sorprender, porque muchos de esos llamados son cosas para las que ni siquiera has aplicado. Lo dice el Señor, que en su tiempo Kairos, Él restaura tu economía y te hará ensanchar. Y provisión vendrá a tu casa, y provisión vendrá a tu mano, y provisión vendrá a tu familia. Asegúrate de permanecer fiel. Asegúrate de permanecer fiel. Itoro baba baba isheyere maikaya. Itoro baba baba ikeyere maikaya roba isheyere maikaya. Itoro baba baba ikeyere maikaya. Porque en este tiempo, a causa de las palabras y de los mensajes mal hechos y acomodados, han engañado a mi pueblo, haciéndoles creer que sobreabundarán de cierta manera, y lo que han hecho es saquear, y eso ha traído miedo a los corazones. Y dice el Señor que hay miedo en los corazones en esta noche cuando se habla de abundancia. Muchas veces cuando escuchamos la palabra abundancia en estos tiempos, empezamos a dudar y empezamos a creer si una palabra más. Pero en el Kairos de Dios no hay escasez. En el Kairos de Dios solo hay abundancia, porque Él es la fuente, porque de Él viene y porque a Él volverá.